Buenos días para todos, mi nombre es Cristian Gómez, yo soy cirujano general, coloproctólogo, trabajo en el Instituto CAICI, un instituto de investigación, donde en general tenemos el manejo de los pacientes HIV y en mi consultorio tenemos muchos pacientes que tienen enfermedad de transmisión sexual, así que desde la cátedra me plantearon poder hacer una clase como para hacer un pantallazo de enfermedad de transmisión sexual, que es lo que vamos a charlar hoy. Yo me voy a basar en un PowerPoint que tengo armada la charla, que después va a ser subida seguramente a la plataforma para que la puedan evaluar todos y puedan hacer el nexo entre lo que yo estoy hablando más las imágenes. La charla fundamentalmente de hoy va a ser de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes hoy en día y las lesiones precursoras del cáncer del ano, que es una entidad que ha tenido una relevancia importante en los últimos años por su crecimiento, que si bien el cáncer de ano no ha tenido un crecimiento exponencial, sí estamos viendo que se ha modificado la incidencia, fundamentalmente en gente joven. Así que la idea es hacer una actualización de estas lesiones y de estas enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué es importante la patología anorrectal? Porque es parte de la práctica médica diaria. En un consultorio de cirugía general, para que ustedes se den una idea, casi el 30% de las consultas son de consultas de la región anorrectal. Ya sea por hemorroides, fístulas, fisuras, pero hoy en día verrugas generadas por HPV o supuraciones anales tienen una relevancia importante. Y las enfermedades de transmisión sexual, como les estoy comentando, tienen un incremento en su incidencia en los últimos años. Que eso es debido a que está utilizada la región anal en forma más frecuente para la satisfacción erótica. Es decir, como que se han roto varios tabúes a lo largo del tiempo y ha tenido un rol muy importante. El tema es que estas enfermedades de transmisión sexual merecen un manejo multidisciplinario porque involucran no solamente al proctólogo, sino al infectólogo, al ginecólogo. Entonces debemos hablar un mismo idioma para tener un manejo continuo. Y lo que sí que es muy importante y que no hay que perder de vista es que las infecciones de transmisión sexual en general están asociadas entre ellas, es decir, no es infrecuente ver coinfecciones por 2, 3 o más infecciones de transmisión sexual en el mismo paciente. Entonces hay que tener un alto índice de sospecha. Para que se den una idea del aumento que hay en el porcentaje de infecciones de transmisión sexual, el CDC de Estados Unidos muestra que en el año 2018 el aumento creciente en casos de clamidia, en casos de gonorrea, en casos de sífilis y en casos de sífilis de recién nacido es tremendamente importante. Por quinto año consecutivo hay un aumento franco en el aumento de las infecciones de transmisión sexual. Y en nuestro país tenemos un 10.6% de tasa de diagnóstico de VIH por 100.000 habitantes, que si bien se mantiene a lo largo del tiempo, no deja de ser bajo, sigue siendo alto. Y lo que sí notamos es que a partir del año 2005 en adelante tenemos una tasa creciente de sífilis, tenemos una tasa creciente de supuraciones genitales purulentas en varones y tenemos una tasa creciente y fundamentalmente en los últimos 2 o 3 años del linfogranuloma venéreo o de clamidia trachomatis, que si bien es una infección que se ve más frecuentemente en mujeres, estamos empezando a ver la afectación por clamidia trachomatis en los varones y fundamentalmente en la región anal. Así que bueno, ¿cuál es la idea del manejo? El manejo de la enfermedad de transmisión sexual debe ser, como les dije, multidisciplinario, pero en nuestro consultorio tenemos que tener primero un ambiente adecuado. No se olviden de que la gente es muy pudorosa, entonces tocar estos temas a veces genera mucho rechazo, la gente no quiere hacer consultas médicas o cuando llega a la consulta médica se pone con mucha vergüenza, entonces tenemos que generar un ambiente de confianza para poder alcanzar el diagnóstico y el tratamiento. Obviamente historia clínica detallada, un examen físico muy detallado y obviamente pedir laboratorios específicos, seguimientos como corresponde y un dato que es importante es que las infecciones de transmisión sexual deben ser tratamientos de pareja. Generalmente los contactos, me refiero a pareja, contactos genitales con los que hayan tenido en los últimos tiempos, porque si no, estas infecciones no terminamos de cortar nunca.
La idea es hablar de las 3 o 4 más frecuentes hoy en nuestro país, de las infecciones. Una de las que más relevancia ha tenido es la sífilis. La sífilis, bueno, es una infección producida por el Treponema pallidum, se transmite por contacto genital. Puede haber una transmisión congénita y perinatal, pero nosotros vamos a hablar de la transmisión fundamentalmente genital. Tiene 3 estadios, primario, secundario y terciario. Esto es lo típico. El primario se caracteriza por un chancro, que es el sitio donde se generó la inoculación. Está asociado a una adenopatía, que es el ganglio satélite. Generalmente tiene en promedio 15 días de incubación más o menos. Es una úlcera dolorosa, molesta, como les dije, en la zona genital. Y lo importante es que sin tratamiento van a la resolución de estas lesiones. Pero bueno, hay que tener un alto índice de sospecha frente a la aparición de un paciente con estos síntomas. El estadio secundario se produce luego de remitido estos síntomas. En general se caracteriza por lo que se llama una roseola, que son máculas en tronco y en miembros. Además puede tener lo que se llaman condilomas planos, que parecen ser verrugas en la región anal fundamentalmente, pero tienen otra característica. Seguramente va a ser subido, como les dije, a la plataforma el Power, donde van a poder ver las imágenes. Estos son todos pacientes de consultorio. Entonces hay una diferencia entre los condilomas planos de los condilomas provocados por el HPV, que es importante que puedan comparar las imágenes. Y el estadio terciario de la sífilis, en general prácticamente no estamos teniendo, yo no he visto sífilis en estadio terciario, pero bueno, no hay que olvidarse que tenemos afectaciones a nivel cerebral, a nivel de hueso, de corazón, de hígado. Y lo que sí en el curso del HIV, lo que sí hemos visto es que se la llama también la gran simuladora. ¿Por qué? Porque me puede generar distintos síntomas, y no solamente el chancro y la adenopatía, sino que pueden coexistir. Por ejemplo, lesiones de estadios primario y secundario, como por ejemplo hay una imagen que yo voy a mostrar en la cual se ve una úlcera sifilítica asociado a un condiloma plano, y la úlcera sifilítica es el chancro, que es de estadio primario, asociado al condiloma plano, que es de segundo estadio. Entonces, hay que estar muy atentos y tener un alto índice de sospecha. Y la lesión más frecuente que yo por lo menos veo en la región anal de la sífilis es la fisura en beso. Todo paciente que haya tenido contacto genital con una persona no conocida, sin preservativo, y que presente una úlcera en beso, lo primero que tenemos que descartar es que tenga una sífilis. ¿Cuál es el método de diagnóstico? El método de diagnóstico fundamentalmente, que es el que usamos, el de laboratorio, en el cual pedimos BDRL en general. Fondo oscuro, que es el método directo, que es el mejor, se hace una escarificación de la úlcera y se manda por un portaobjetos. En general se hace en los hospitales, en consultorios bastante difícil, así que en general lo que hacemos es una BDRL para confirmar el diagnóstico. El tratamiento, bueno, hoy seguimos teniendo como tratamiento la penicilina, sigue siendo sensible, lo cual por ahora es bueno. Por ahora es muy bueno que sigamos teniendo dentro del arsenal terapéutico un antibiótico que sea efectivo. Lo que sí es importante es que si nos queda duda del diagnóstico porque el paciente no va a venir a control o porque tenemos un paciente dubitativo, es preferible hacer el tratamiento y después vemos el tema del diagnóstico, es decir, hacer tratamiento previo al diagnóstico. Hay que hacer un control serológico a las 6 semanas, obviamente, para controlar a ver si la respuesta fue efectiva. Con respecto a la clamidia, como les dije, la clamidia se ve mucho más frecuentemente en mujeres, pero hemos tenido en los últimos tiempos un aumento importante de casos en varones y fundamentalmente en afectación rectal. Es una bacteria intracelular, se asocia frecuentemente, como les dije, con otras enfermedades de transmisión sexual y en general se caracteriza por ser generador de proctitis o proctorragia, es decir, síntomas inespecíficos. Pero ante todo paciente con una supuración anal o sangrado o dolor o tumoraciones rectales que se ven en una endoscopía en un paciente que ha tenido un posible contacto genital, hay que hacer el diagnóstico de clamidia. Acá muestro una serie de diapos en las cuales realmente en varones, en Argentina, no había un diagnóstico tan importante, porque en el año 2009 de casi 500 pacientes con infecciones de transmisión sexual, solamente 2 pacientes habían presentado enfermedad por clamidia. En el 2018 el último caso reportado es a propósito de un caso de linfogranuloma venéreo en un varón, es decir, pocos pacientes. Pero ya en el año 2017-2019
se larga una alerta epidemiológica por un aumento franco de casos, de casi 33 casos de linfogranuloma venéreo. Esto es una infección de denuncia obligatoria. Y las doctoras Laura Videla López y Luciana La Rosa, que son dos coloproctólogas de Buenos Aires, presentan un trabajo con 56 pacientes afectados por Clamidia trachomatis rectal, que generaron proctitis. De ellos 53 fueron hombres. La característica es que el 83% eran HIV positivos y 41% tenían coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual. Es decir, lo que antes era muy raro, hoy no deja de ser raro y hay que tener un alto índice de sospecha. Hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades inflamatorias y el diagnóstico se hace con un hisopado para PCR, fundamentalmente para clamidia. Si eso es positivo, el tratamiento también es bueno que tenemos, no hay resistencia a los antibióticos y se hace el tratamiento con doxiciclina, que también es un antibiótico bastante frecuente. Recalco el tema del tratamiento en las parejas. Siempre hay que tratar a la pareja o el contacto genital con el que estuvo la persona. Otra de las infecciones es el herpes genital. El herpes es el herpes tipo 2. La característica que tiene es que es una sensación urente muy displacentera en la piel, mucho dolor, mucha molestia, y se caracteriza porque luego de esa sensación urente y un malestar muy importante pueden aparecer vesículas o ulceraciones que en general están acompañados, como le digo, el síntoma cardinal es el dolor y la sensación urente. En general, para el tratamiento, para el diagnóstico, también escarificación de lesión, que no lo hago, hisopado en general no lo hago. Yo lo que hago es, frente al alto índice de sospecha, el tratamiento es aciclovir, pero la característica es que las lesiones son vesiculitas de líquido claro en la región perianal o en la región genital fundamentalmente, pero tiene tratamiento que es el aciclovir. Lo que sí debe saber el paciente que luego de este episodio puede volver a repetir lesiones, es decir, que esto no es que se cura, sino que el herpes queda anidado dentro del cuerpo y puede volver a repetir. Y después creo que la vedette de los últimos años, que es el HPV, que es un virus, se llama virus del papiloma humano, es la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo hoy y es independiente de la raza, el sexo y la edad. Hay más de 150 tipos de virus o subtipos de virus. Los que afectan a la raza humana son 40. Como les digo, hoy es la infección de transmisión sexual más frecuente y el gran problema que tenemos es que se considera el preservativo que cubre un 60%. Es decir, que si bien la utilización del preservativo nos protege un 60%, no un 100%, como el resto de las infecciones, con lo cual estamos ante un problema. El HPV fundamentalmente se caracteriza por producir verrugas genitales, que son llamados condilomas, y también es el que genera tumores, fundamentalmente en la región anogenital y en la región de cabeza y cuello. Ahí yo pongo múltiples formas de presentación de pacientes que he tenido con condilomas, desde lesiones muy chiquititas, muy grandes, múltiples, únicas, en formas tumorales, en pacientes HIV, en pacientes no HIV. O sea, la forma de presentación es muy amplia, desde algo muy grosero hasta algo insignificante. Para mostrar, hay un tumor que se llama Buschke-Lowenstein, que no se comporta como un cáncer, sino que es muy agresivo localmente, porque son solamente condilomas gigantescos. Se da fundamentalmente en varones y en pacientes que tienen algún tipo de patología como el HIV. Muestro fotos que no son agradables, pero bueno, es para que tengan una visión de lo que es estos tumores de Buschke-Lowenstein. El más grosero es un paciente que tuve con CD4-17. CD4 es la subpoblación de glóbulos blancos en un paciente de HIV que no era adherente al tratamiento y comenzó con una lesión muy chiquita y a lo largo de las semanas terminó teniendo una cosa terrorífica, que fue necesario operarlo, hacerle radioterapia, pero obviamente con una recidiva, y terminó falleciendo. El HPV, cuando empieza a tener un alto índice de infección en los pacientes, se vio que tiene una analogía con el cáncer de cervix en las mujeres. ¿Qué pasa? El cáncer de cervix está provocado por el HPV en general y es el cuarto más común en mujeres.
se ve fundamentalmente en países en desarrollo. Entonces, ¿qué métodos se tomaron para tratar de disminuir el cáncer de cervix? Se pusieron en evidencia que haciendo Papa Nicolau y haciendo colposcopía, que son los métodos de screening que se hacen en las mujeres a partir de hoy, a partir de hace bastante tiempo y se siguen haciendo en el día de hoy, gracias a eso hubo una disminución franca en el índice de cáncer de cervix. Obviamente asociado a la prevención y el screening, con el Papa Nicolau y con la colposcopía. Entonces, como hay una analogía en el hecho de que la infección viral es provocada por el mismo agente, se intentó o se intenta tratar de hacer una analogía, es decir, hacer el mismo Papa Nicolau en el canal anal y hacer una evaluación como si fuese una colposcopía en el ano, que es lo que se llama anoscopía de alta resolución. Con lo cual, tenemos porcentajes importantes de diagnóstico, pero no tenemos la misma sensibilidad y especificidad que en el cáncer de cuello del útero. El punto es que el cáncer de ano, como les dije, ha tenido un aumento, no un aumento franco, pero sí tiene un aumento sostenido y se ve fundamentalmente en pacientes HIV positivos y fundamentalmente en hombres que tienen sexo con hombres. Por lo cual, lo que se empezó a utilizar es como método de screening a todas aquellas personas que tengan HIV, que tengan relaciones sexuales anales, sin preservativo obviamente, y pacientes con inmunosupresiones, es decir, pacientes trasplantados, pacientes de tratamientos crónicos con corticoides o pacientes afectados por cualquier neoplasia. ¿Por qué? Porque se vio que en esos pacientes la posibilidad de tener HPV y de tener lo que se llama displasia es mayor. Entonces, ¿cómo es el manejo que estamos haciendo con el HPV? Toda persona que sea HIV, que tenga práctica de sexo anal sin protección, en las mujeres que tengan antecedentes de patología genital de su cuello del útero provocado por HPV de alto grado, obviamente los pacientes que hayan tenido cáncer de ano, todos los pacientes trasplantados e inmunocomprometidos deben entrar en un screening por el tema del HPV. El screening del HPV que estamos usando hoy es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una técnica donde se evalúan las células en un microscopio tomadas de un hisopado de una región del cuerpo. El mismo Papa Nicolau que se hace en el cuello del útero de la mujer se hace en el ano de la mujer y del hombre. Y lo que se ven son las células. La idea es ver esas células que tengan cambios y que puedan tener displasias o no. Pero es el método hoy con el cual nosotros nos estamos basando. El Papa Nicolau, ¿cómo se toma? Con un hisopo humedecido o con un cepillo endocervical, con cualquiera de los dos, se coloca en un portaobjetos, se fija y se manda a analizar. Es una práctica que no duele, no genera ninguna molestia. Ese Papa Nicolau me puede dar varios resultados. Puede ser negativo, con lo cual el paciente entra en fase de control, o me puede dar diferentes grados de displasia, por lo cual merece ser evaluado por una anoscopía de alta resolución. Les digo, es el análogo a la colposcopía del cuello del útero de la mujer. Es decir, se coloca un anoscopio y se coloca una serie de líquidos que lo que hacen es cambiar el color del tejido para ver qué afectación tienen por el HPV. Es un procedimiento que se hace sin anestesia, es solamente con lubricación, no duele, no genera molestias. Y lo que yo voy a ver fundamentalmente es el cambio de coloración de esos tejidos, que tiene una particularidad que se coloca el ácido acético al 5%, y eso me va a teñir de blanco las lesiones y le va a dar diferentes aspectos con los cuales yo en base a esa imagen tengo que sospechar de que es o normal o que tiene displasia de alto grado. Frente a cualquier lesión que tenga o condilomas o lesiones que yo sospecho de alto grado, debo biopsiarlos, porque lo que queremos hacer justamente es un screening de esto para detectar lesiones preneoplásicas. Esa es la idea, es detectar lesiones preneoplásicas que yo pueda tratar para evitar el cáncer de ano. Les repito, el cáncer de ano, si bien ha tenido un crecimiento en los últimos años, no es un crecimiento exponencial, pero es un crecimiento sostenido y está asociado al HPV. La progresión que tiene la displasia anal al cáncer de ano en los varones y en el ano no es la misma que en el cuello del útero. La displasia en el cuello del útero, displasia de alto grado en el cuello del útero, tiene muchas chances de pasar al cáncer de cuello del útero. En el ano no es tan así, el porcentaje es menor,
pero igualmente tenemos que estar atentos. Y fundamentalmente hay factores predisponentes para este desarrollo, que son fundamentalmente en los hombres, obviamente los hombres que tienen sexo con hombres más frecuentemente, en aquellos que tengan HPV con un serotipo de alto riesgo de tener alta displasia, como son el 16 y el 18, que tengan en los pacientes HIV CD4 de muy bajo conteo, y obviamente en aquellos que tengan historias de larga data de HPV. Entonces, en todo este tipo de pacientes son los que tenemos que tener un alto índice de sospecha. Hoy, para el tamizaje no hay consenso en general en todo el mundo no se hace lo mismo. El tacto rectal como método de diagnóstico de lesiones por HPV no tiene consenso. Hay mucha controversia con respecto al costo-efectividad de esto, porque cuando yo toco las lesiones sospechosas de cáncer llegué tarde, hay que hacer una evaluación previa y todavía, como digo, no hay consenso. El CDC de Estados Unidos lo que indica es hacer un Papa Nicolau anal en toda persona que tenga, en todo varón que tenga sexo con hombres. La European AIDS Clinical Society lo único que indica es una anoscopía, no indica el Papa Nicolau. En Estados Unidos, en el estado de Nueva York, se utiliza Papa anal, se hace el hisopado de PCR para buscar el alto riesgo oncológico y anoscopía de alta resolución. Y la Sociedad Argentina de Infectología acá en Argentina indica un Papa Nicolau anal en los hombres que tienen sexo con hombres y fundamentalmente los HIV positivos. Es decir, el panorama es, no hay una unificación de criterio todavía con respecto a esto. Tenemos varias guías y varias pautas distintas. Yo en general lo que hago es una mezcla de varios de estos. Yo lo que hago es un Papa Nicolau anal. Al grupo de riesgo es el mismo grupo de riesgo de todos, es decir, los HIV, los pacientes que tienen sexo con hombres, mujeres con afectación de cuello por HPV, con historia de afectación, en inmunocomprometidos, en tratamiento con corticoides, en pacientes oncológicos. Yo a todos hago Papa Nicolau, les hago la anoscopía de alta resolución y hago el tacto rectal. Repito, no hay consenso aún, no tenemos la misma sensibilidad y especificidad que lo tiene sí en la mujer y en el cuello, pero bueno, es lo que tenemos hoy a mano y faltan estudios a largo plazo. Con respecto al tratamiento, hay múltiples tratamientos para el HPV que son de autoaplicación o son aplicados por nosotros en los consultorios. De autoaplicación está el Imiquimod, que es una crema que debe colocarse el paciente 3 veces por semana, a la noche y a la mañana higienizarse. Hoy en día es el gold estándar para el tratamiento de múltiples lesiones perianales, insisto, no intraanales. El tema es que son 16 semanas de tratamiento. Es medio largo, pero bueno, es el gold estándar. Se puede utilizar la podofilotoxina también, pero tiene más efectos indeseables. Ahora, colocados por nosotros, por los profesionales en consultorio, yo utilizo el ácido tricloroacético al 90%, son topicaciones semanales. La podofilina al 25% yo la utilizo en vaselina sólida, también es una cuestión media artesanal, la hacemos preparar en un preparado farmacéutico. Se puede hacer tratamiento con criocirugía, se puede hacer electrofulguración, se puede hacer láser de dióxido, resecciones quirúrgicas, colgajos, es decir, las opciones de tratamiento son múltiples. Lo que sí deben saber los pacientes es que en general, hagamos lo que hagamos, tenemos una chance entre el 40 y el 50% de recidivas al año. Entre el 40 y 50% de recidiva al año. Es decir, el paciente con HPV debe saber que al año puede volver a recidivar 1 de cada 2. Hagamos lo que le hagamos. Entonces, debe ser un manejo muy direccionado con el paciente, muy individualizado, manejo multidisciplinario con el dermatólogo, con el ginecólogo, es fundamental, y en los pacientes HIV positivos saber que el screening es permanente y es anual. ¿Por qué? Porque la chance de recidiva es alta y en estos pacientes son los target que tenemos que tener muy a mano para prevenir un cáncer de faro. Con respecto a la vacunación la tenemos desde hace varios años, fundamentalmente en edad escolar, forma parte del calendario oficial, se colocan en toda la población escolar a partir de los 11 años, son 2 dosis.
La que tenemos es la Gardasil, que son 4 serotipos. Si se acuerdan, yo les dije que hay más de 40 serotipos que afectan al hombre. La Gardasil, que es el nombre de la vacuna, nos protege contra 4 serotipos, que son el 6, el 11, el 16 y el 18, que son los más agresivos. Si por alguna cuestión ese chico no completó el esquema de vacunación, hasta los 15 años o mayores de 15 años, debe colocarse 3 dosis al 0, al día hoy, a los 2 meses y a los 6 meses. Y si en los pacientes HIV positivos o con otras inmunosupresiones, hasta los 26 está comprobado que tiene una efectividad. También son 3 dosis, 0, 2 meses y 6 meses. Ahora, en pacientes mayores de 26 años y hasta los 45 años, no hay consenso científico. Yo discuto mucho con los infectólogos, ellos dicen que no tiene justificación, yo sugiero colocarla, pero bueno, no hay una base científica realmente que me avale, pero hasta los 26 años yo creo que debe colocársela, después de los 26 no hay sustento. Hay una sola dosis que se está estudiando, todavía no están los resultados, y sí, en Estados Unidos está la Gardasil 9, que es la que tiene contra 9 serotipos, pero nosotros todavía no la tenemos. La otra vacuna que tenemos es la Cevarix, que tiene 2, o sea, es contra 2 serotipos nada más, que es la 16 y la 18, pero la que tenemos en el calendario nosotros es la Gardasil. Es decir, ¿por qué se supone que es hasta los 26 años? Porque se supone que hasta los 26 años la posibilidad de haber tenido contagios con varios serotipos es menor que mayor de 26, pero también es una cuestión muy aleatoria. Lo importante es que toda persona en edad escolar debe ser vacunada. La idea es evitar la formación de tumores genitales y de cabeza y cuello, pero eso no nos va a implicar que que tengamos una disminución de los condilomas, que son las verrugas. Eso no lo vamos a poder disminuir por ahora con las vacunas que tenemos al día. Y con respecto a la profilaxis, hoy en día tenemos que apelar al uso de preservativo en forma masiva desde el inicio de la relación. Creo que es una práctica que se ha dejado de utilizar, sobre todo en la población joven y en la población población masculina que tiene sexo con hombres. La población gay es una población que ha dejado de utilizar el preservativo. Yo no sé si es que se le ha perdido el miedo al HIV o qué, pero se ha dejado de utilizar y hoy es el único método de barrera que tenemos nosotros como para evitar la infección. Debe utilizarse desde el comienzo de la relación sexual. Una cosa que yo veo muy frecuente en el consultorio es que la colocación del preservativo es previo a la penetración, y en realidad durante los juegos previos es donde existe el mayor porcentaje de contagio de las infecciones, y siempre asociado fundamentalmente a los métodos de lubricación que van a evitar generar lesiones y trauma en la piel, que van a ser las puertas de entrada a futuras infecciones. Así que preservativo, lubricación fundamental, y tratar de tener sexo, de disfrutar del sexo lo más seguro posible. No hay otra alternativa hoy en día. Y ante el menor signo o ante la menor sensación o síntoma o signo, consultar con el médico para obviamente instaurar el tratamiento lo antes posible. Y recordar que el tratamiento de las ETS son de pareja o de contactos genitales, para ver si podemos disminuir el gran avance que tiene en la estadística las infecciones de transmisión sexual. Así que bueno, ahí está terminando las diapositivas. La idea es que, bueno, espero que hayan entendido, que se haya comprendido por lo menos los conceptos básicos, y después cuando lo puedan evaluar con el tema de la presentación de PowerPoint, por ahí cerrar el círculo y tener el pantallazo. Así que bueno, muchas gracias por todo.